Hola, 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 ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la Teacher Celia. Es un honor para mí estar de nuevo con ustedes ofreciendo nuevos contenidos en la clase de la enseñanza del español. En el día de hoy vamos a conocer un tema muy importante en la cual se relatan hechos reales, ficticios, imaginarios a partir de las voces narradoras que cuentan esta historia. Y nada más que eso, vamos a conocer qué son las narrativas, quiénes son lo que cuentan la historia y en qué contexto ocurre una historia narrativa para luego darles a conocer lo que son las novelas de aventura y de viaje. Cuando hablamos de la narrativa nos estamos refiriendo a aquel tipo de hecho narrado por un autor en el cual cuenta hechos o relatos que ocurren en un determinado tiempo y que estos hechos son contados a través de un narrador. Cuando hablamos de narradores, nos estamos refiriendo a qué tipo de narrador que cuenta una historia, ya sea real o ficticia, y que estos narradores se van a caracterizar en tres tipos de narradores. Narrador en primera persona, segunda y tercera persona. El narrador en primera persona es aquel que cuenta unos hechos, unos relatos que suceden, que le suceden durante todo el proceso de la narración, el cual da una valoración subjetiva de los hechos y las acciones que éste realiza, contando su propia historia. Existe lo que es el narrador en segunda persona, que es aquel que observa, cuenta todo lo que ve, pero sin actuar dentro de la historia. Y en esto también, tipo de narradores, podemos observar lo que son las narrativas, es decir, aquellos narradores omniscientes que saben, sienten, toman todas las vivencias que viven los personajes dentro de esta narración o hecho y saben cómo duermen, sienten, sufren, felicidad, todo lo que viven, es decir, viven, saben, es como si estuvieran dentro de los personajes de la historia, pero sin estar haciendo ningún papel dentro de la misma. Pueden sentir, percibir, dar todos los aspectos, tanto psicológicos, emocionales, las percepciones que tienen los personajes dentro de la historia, pero estos no pueden actuar dentro de ella. Y luego está el narrador en tercera persona que cuenta todo lo que observa y ve. Es como si lo estuvieran llamando a aquellas personas que viven hablando todo lo que escucha de otras personas. Entonces, ese es el narrador en tercera persona. Estos hechos son narrados y contados, pero las acciones son realizadas por unos personajes. Estos personajes se conocen como el protagonista, antagonista, primera, segunda, o más bien terciarios, que son los personajes que actúan dentro de la narración. Dentro se encuentra el protagonista, que es el personaje que le suceden todos los hechos, quien se destaca más, quien buscar siempre la solución dentro del trama y que todos esos hechos le busca al final para alcanzar sus objetivos. Luego está el antagonista, que es el que busca que el protagonista no alcance sus objetivos y hace cualquier situación para impedir que éste logre avanzar. Y luego están los personajes secundarios que también son lo que ayudan al protagonista para que éste alcance su sueño y pueda vencer todos los obstáculos dentro del trama o desarrollo en la cual se cuenta la historia. A partir de ahí está lo que es el contexto, mejor conocido como en la parte, el marco histórico donde se desarrolla la historia. Este narra los lugares, ya sea un lugar inferior, exterior o simbólico, creado por el autor o el narrador de la historia. Y a partir de ahí se cuentan los sucesos que ocurren en un determinado hecho, es decir, el contexto no es más que el marco histórico en el cual ocurren los hechos y marcan y narran, ya sean ficticia o imaginaria. Es importante resaltar que la narrativa es
una parte donde se relatan unos hechos encadenados de manera cronológica, marcando unos sucesos donde ocurren varias acciones, pero con una misma temática. Luego de aquí vamos a conocer lo que son las novelas de aventura y la novela de viaje. Pues la novela de aventura es aquella que resaltan en sus argumentos el riesgo, la sorpresa y el misterio. Los escenarios están repletos de acciones y elementos básicos para desarrollar el trama. De ahí entonces que en una novela de aventura, según la historia, este tipo de relatos de aventura están presentes desde los orígenes de la literatura. Al principio se encontraba insertada en otros géneros literarios, a las aventuras en los mitos, en la leyenda y en los cantares épicos. Luego en los relatos de viajes, en los históricos y en los relatos de ciencia ficción, policiales o de terror del este. En otro sentido, estas historias marcan desde el siglo XIX, en el cual se consideró como el género propio con sus características definitorias. Las obras de los autores como Robert Louis Stevenson, Emilio Sigari, Jack London y Julio Verne, quienes llenó del mundo de aventura y de personajes aventureros. Los formatos literarios más utilizados por los escritores son las novelas y los cuentos. Entonces, esta novela vamos a conocer los temas más frecuentes de la literatura de aventura. ¿Cuáles son estos temas que más se destacan en la literatura de aventura? Podemos contactar que dentro de este tipo de género narrativo aparece señalar lo que son un tema central de varias temáticas asociadas. Posee un tema principal, trata de un personaje héroe de relato que debes cumplir en su misión y por eso deben enfrentarse a un antagonista, el miedo de un escenario hostil y lleno de peligros naturales. Es decir, que tiene una temática asociada como son en la búsqueda de algo valioso donde el personaje principal o héroe se enfrenta a antagonista tratando de vencer los obstáculos y buscar el objetivo al cual se está proponiendo. Es decir, buscando o ya sea un tesoro o buscando eh, cualquier aventura que busque o se plantee el personaje principal de esta historia. Se enfrentan o se dan algunas situaciones de enfrentamiento en el mar o en las montañas. También se presentan lo que son las aventuras de capa y espada, donde observamos cómo el personaje se enfrenta a su oponente a través de la lucha de espada, el viaje exploratorio y de igual forma también la vida de los cazadores y aventureros en busca de fortuna. Esas son algunos de los temas que se desarrollan en la literaturas de aventura. En la novela de viaje, ya vimos lo que es la novela de aventura, vamos a conocer lo que son la novela de viaje. La literatura de viaje no constituye un género literario universalmente reconocido. Se trata de textos que recogen los acontecimientos y los sentimientos y las voces realizando un narrador que puede o no coincidir con el autor, ya que este tipo de texto o género narrativo tiene unos elementos que la caracterizan, como son los personajes, como los antes puestos, que son las personas que realizan las acciones dentro de la historia, donde aparece un héroe destacado. Y aquí, en este tipo de novelas de viaje, no aparece en sí un héroe destacado, sino que se emblanza más en lo que es el viaje, dando a conocer las características, los lugares exóticos, vivencia, en la cual se cuenta la historia. Y eso es lo que hace la novela de viaje. Vamos a ver entonces cuáles son las características que presentan estos dos tipos de género, en la que la novela de aventura hace una presencia de protagonista como un héroe. En la novela de viaje lo que se presenta es un viaje con motivo central de esta literatura, en la cual inventa o da descripción de un lugar.
la exaltación del atrevimiento y de la acción física, mientras que en una novela de viaje, además de descripción de la documentación y discurso, se centra en conseguir la admiración del lector. Por lo tanto, entre las novelas de aventura se dan abundancia de peripecias, cambio de suertes y contrarias. Cuando hablamos de peripecias, nos estamos refiriendo a aquel tipo de adversidades, situaciones, obstáculos, situaciones bien difíciles en las cuales se enfrenta el héroe de esta historia, donde pasan muchísimas necesidades y eso es lo que le llaman peripecia. Sin embargo, ya en un relato de viaje, estos relatos se cuentan con dos importantes funciones, una de que documental y una literal, en la que se busca narrar y dar a conocer a través de la descripción los diferentes lugares que son visitados por esos personajes o héroes de la historia que buscan allí formarse o buscar un tesoro, y entonces lo que se describe es el lugar. Con frecuencia escenarios exóticos alejados de las experiencias comunes. Ya en la novela se cuentan unos sucesos que son un parte más del viaje que de los héroes que la ejecutan, y mientras que los tramas que tienen mucha importancia no tanto en el aspecto psicológico de los personajes, mientras que en la novela de viaje se dan unas situaciones que son los libros que ofrecen una decepción de la sociedad a la que se viaja y aportan principales características geográficas, históricas, económicas, políticas, de la naturaleza y antropología. Entonces, esta es la característica y diferencia entre una novela de viaje y una novela de aventura.